Charles Ludwig Dodgson nació en Reino Unido, el 27 de enero de 1832. Es más conocido por su seudónimo Lewis Carroll. Fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Sus obras más conocidas son Alicia en el País de las Maravillas y su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Tras licenciarse en 1854, empezó a trabajar como docente y a colaborar en revistas cómicas y literarias, adoptando el seudónimo por el que sería universalmente conocido. En 1857 obtuvo una plaza como profesor de matemáticas, y 4 años después fue ordenado diácono. Hacia 1862 Carroll invertía las tardes en contar historias y entretener a las 3 hermanas Liddell. Su preferida era Alicia. Así que la protagonista de las aventuras que les contaba era ella. La memorable tarde del 4 de julio de ese año, durante un viaje en bote, Carroll comenzó un nuevo cuento. Pero esta vez las niñas quedaron fascinadas con la historia, más que otras veces. Al término del paseo, Alicia pidió a Lewis que le escribiera la aventura que acababa de relatarles, para así poderla leer después. De acuerdo al diario de Carroll, el autor se pasó toda la noche escribiendo el relato. Para la Navidad de ese año, Alicia Liddell recibió el ejemplar manuscrito de las aventuras de Alicia en el subterráneo, con ilustraciones del propio autor, quien era buen dibujante, a juzgar por los trabajos que se conservan. 3 años después, en 1865, el libro se publicó, cambiando su título a Alicia en el País de las Maravillas, libro al que debe su fama Lewis Carroll. Él mismo costeó la edición, que fue un éxito de ventas y recibió los elogios de la crítica, factores que impulsaron a Carroll a escribir una continuación, titulada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, en 1871. La peculiar combinación de fantasía, disparate y absurdo, junto a incisivas paradojas lógicas y matemáticas, permitieron que las obras se convirtieran a la vez en clásicos de la literatura infantil y en inteligentes sátiras morales, llenas de apuntes filosóficos y lógicos, aunque naturalmente para un público adulto y atento. Lewis Carroll escribió también poesía, campo en el que destaca en su producción el poema narrativo La Casa del Snark, plagado también de elementos fantásticos. Además de diversos textos matemáticos, fue autor de trabajos dedicados a la lógica simbólica, con el propósito explícito de popularizarla, en los cuales apunta su inclinación por explorar los límites y las contradicciones de los principios aceptados. Por otra parte, han sido objeto de diversas especulaciones las tendencias sexuales de Carroll, sobre todo en lo referente a sus numerosas amistades con niñas, a las que gustaba de fotografiar en las poses más variadas, ataviadas con multitud de vestimentas, e incluso desnudas. Por las críticas que había recibido abandonó en 1880 su afición a la fotografía, aunque también había retratado a personalidades como el pintor Dante Gabriel Rossetti, el poeta Alfred Tennyson, la actriz Ellen Terry y la fotógrafa Julia Margaret Cameron. Detrás de su prodigiosa obra se esconde una figura controvertida que no ha dejado de generar polémicas en los últimos años. Conocida era su fascinación por las niñas, en las que se inspiraba para crear su obra. De hecho, el escritor tenía múltiples fotografías de jóvenes en sus archivos. Sin embargo, siempre ha quedado la duda de si realmente tenía un tipo de atracción en ellas o simplemente era una fascinación literaria. Las fotografías de Lewis Carroll nos ofrecen estampas de niñas en poses artísticas. El resultado es una imagen a medio camino entre la ingenuidad y la sensualidad. En la gran mayoría de ellas, las menores aparecen vestidas, aunque también existen algunas en las que posan ligeras de ropa o, incluso, desnudas, aunque de ellas se conservan 4 y una de ellas, la más polémica, es de autoría más que dudosa. Lewis Carroll solicitaba por escrito autorización para hacer las fotografías y recibía las respuestas por escrito. En su petición pedía que se le precisara el mínimo de ropa que las menores podían tener a la hora de posar. Nunca mercadeó con las imágenes y, que se sepa, nunca pagó por obtenerlas. Y cuando recibía un no por respuesta, y recibió alguno para retratos al desnudo, lo respetó. Lewis Carroll se describió a sí mismo como un animal epistolar. Escribió miles de cartas y recibió otras tantas. Escribía a editores, ilustradores, amigos, familiares, abogados.
Son cartas minuciosas hasta el aburrimiento. Llegó a reunir 24 tomos con entradas y salidas de las correspondencias que enviaba y de las que recibía. Este registro epistolar, que realizó con meticulosidad de relojero, desgraciadamente, se ha perdido. Ah, pero las cartas escritas a las niñas vuelan solas. Son alegres, están llenas de acertijos, ejercicios deductivos, historias imaginativas. La gran mayoría de ellas, incluso, se leen como pequeñas historias de ficción. Son cartas escritas y pensadas para ellas, sus pequeñas amigas, y van firmadas, en su gran mayoría, no con su seudónimo literario, sino con su nombre y sus apellidos. Lewis Carroll acostumbraba andar en busca de niñas en todos los lugares, frecuentaba los teatros donde se representaban obras con actores infantiles, paseaba por parques y lugares de diversión. Buscaba en trenes, carros, casas y en cualquier sitio donde se parara. Solía llevar consigo una maleta llena de juguetes, disfraces, dulces y chucherías que, sabía, agradarían a las infantes. Luego de hacer contacto con ellas, comenzaba a contarles historias divertidas, donde la protagonista era la niña en cuestión. Hacía magia, actos de prestidigitación, inventaba juegos. Después daban paseos, ya sea por los jardines cercanos, las playas o iban a Londres, la ciudad que siempre tenía cosas por descubrir. Una vez ganada la amistad de la niña, Carroll la invitaba a su casa. Su apartamento en Oxford era amplio, con 4 habitaciones, cocina, salas de servicio, etc. En una de las habitaciones había juguetes, trajes, diversiones, como un murciélago llamado Bobete. Construido por Carroll, mediante unos hilos casi invisibles parecía volar de verdad. Además podían encontrar cajas de música y juegos, muchos juegos. Luego de comer, servir el té, jugar y contar historias, Carroll llevaba a la visitante en turno al estudio de cristal que había mandado construir. El objetivo era que posara ante su cámara fotográfica. Ayudado por una mujer, Carroll transformaba a la niña, vistiéndola con disfraces obtenidos en teatros. Creaba además una escenografía adecuada para esa sesión fotográfica en especial. Según testimonio de las niñas, ya convertidas en adultas, esas relaciones no pasaban de lo que sabemos: contar cuentos, decir frases ingeniosas, juegos entretenidos, fotografías. Nada más. Que todas coincidan en afirmar lo anterior nos permite suponer que no hubo nunca cosas raras. Ellas lo habrían dicho. Gertrude Chateauguay, por ejemplo, recuerda cómo pasaban horas y horas juntos. Por mi parte, sentía el interés normal de los niños por los cuentos de hadas y maravillas, y su facultad de contar cuentos, como es natural, me fascinaba. Solíamos estar sentados durante horas en los peldaños de madera que iban a nuestro jardín hasta la playa, mientras me contaba los cuentos más maravillosos que alguien pueda imaginar, a menudo ilustrando los momentos más interesantes con un lápiz mientras iba contándolos. Creo que Lewis Carroll buscó sombra para su espíritu en la ingenuidad, la honradez, la picardía y la frescura infantil. Creo que buscaba en la infancia la espontaneidad, la imaginación y el trato franco que ella nos regala. Así se explica Lewis Carroll. Por lo general una niña se convierte en un ser totalmente distinto cuando se transforma en mujer, entonces también nuestra amistad debe adaptarse a esta evolución, lo que se traduce en el paso de una intimidad afectuosa a relaciones de simple cortesía consistentes en el cambio de una sonrisa o de un saludo cuando nos encontramos. El escritor tuvo una vida más allá de sus amistades infantiles y esa vida puede leerse en sus diarios. Murió un 14 de enero de 1898. De una manera muy similar le ocurrió a James Matthew Barrie, autor de Peter Pan, o El niño que no quería crecer. Originariamente era una obra de teatro que luego el autor transformó en cuento. Barrie nació el 9 de mayo de 1860 en Escocia. Al igual que Lewis Carroll, Barrie basó Peter Pan en unos niños que conoció y de cuya familia se hizo cargo al morir sus padres. Sylvia Llewellyn Davis, la madre de esos niños, fue una mujer de gran belleza, a la que el escritor conoció por casualidad en los Kensington Gardens de Londres. Sylvia tenía 5 hijos con los que jugaba Barrie y que le sirvieron de inspiración para su inmortal personaje. Los niños tuvieron un destino trágico: George murió en la guerra, Michael, el más querido por Barrie,
falleció ahogado junto a su mejor amigo, y, años después, Peter, conocido por el apodo de Peter Pan, se suicidó mucho después, al lanzarse al paso de un tren en Londres. Barry solía, como Lewis Carroll con sus niñas, inventar juegos de palabras para sus niños. A aquellos niños fue a los que comenzó a contar diversas historias protagonizadas por un personaje de su invención que simbolizaba la infancia eterna en la que a él mismo le hubiera gustado vivir, Peter Pan. Bueno, la vida de estos autores fue muy difícil y más aún, el tratar de descifrar lo que les llevó a crear maravillosas historias que hasta la fecha son del agrado de todo público por igual. Solo nos queda disfrutar de esas creaciones y no profundizar en temas más complejos que siguen siendo un misterio. ¿Sabías que Lewis Carroll respondía unas 2000 cartas al año? A veces escribía al revés, obligando al lector a sostener la carta delante de un espejo para descifrarla. Suscríbete, muchas gracias.